a escuchar con el tema de energía eléctrica con fuentes renovables como una alternativa sustentable y competitiva frente a las fuentes fósiles convencionales y no convencionales, a Jorge Villarreal Padilla. Él es analista en cambio climático y energía, es politólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene una especialidad en gestión energética y medioambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Jorge ha colaborado con organizaciones no gubernamentales y con fundaciones internacionales por casi 17 años en este tema, temas ambientales, temas de cambio climático, y es uno de los personajes en los que nosotros estamos confiando para asesorarnos en la ruta que deben tener la legislación secundaria en materia energética que está en proceso de presentarse en el Senado. Pues bienvenido a Chihuahua, Jorge, gracias por estar aquí y te escuchamos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Senador, muchísimas gracias por la invitación. Yo me siento muy honrado y muy contento de poder participar en una mesa con tan honorable panel, y no solamente de participar en una mesa con gente de muchísima experiencia, de muchísimo conocimiento, sino de visitar el estado de Chihuahua. Lamento con vergüenza admitir que esta es la primera vez que visito el estado y siempre había tenido ganas de ver no solamente lo hermoso que es, sino también la sencillez, carisma y la famosa franqueza de las y los chihuahuenses. Entonces, espero que en la sesión de preguntas y respuestas nos traten muy bien. Y también he de admitir que en otra de mis fallas vine con mucha expectativa de desayunar machaca con huevo, pero no se me hizo en el restaurante que había en el que desayunamos, no había machaca con huevo, entonces espero no salir corriendo al aeropuerto y haberme ido sin una machaca con huevo y tortillita de harina. Entrando en materia. Se ha hablado de manera muy precisa y los panelistas anteriores, mis colegas, el doctor por supuesto que es una institución en materia de datos en petróleo, todas y todos los que nos dedicamos a esto siempre acudimos a los estudios que ha hecho el doctor Luca Ferrari, por supuesto Fundar, que es una institución de altísimo prestigio. Ellos han colocado un tema muy sensible que es cómo se genera y hacia dónde se visualiza que el modelo energético en México camine. Las opciones que varios actores en la política nacional y particularmente en la administración federal y uno que otro de otros partidos políticos han colocado sobre la mesa es que el modelo energético nacional tendría que caminar hacia la fuente hacia generar energía y electricidad, particularmente con gas shale, y ya los colegas que me antecedieron han colocado de forma insuperable los datos muy duros de los riesgos y las preocupaciones que a todos y todos tenemos en esta materia. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son las distintas alternativas que nosotros tenemos? Y yo quisiera ahondar un poco en esta presentación. La siguiente, por favor. Antes de entrar al tema, permítanme colocar el dato que el aumento en el consumo energético del país ha crecido 2.8% anual. Esto de acuerdo con la última Estrategia Nacional de Energía publicada por el Gobierno Federal. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en México todas y todos estamos consumiendo cada vez más energía. Ustedes lo perciben de manera muy fácil, muy sencilla en sus bolsillos, porque muchas y muchos de ustedes pagan tarifa DAC a la hora de pagar su recibo en electricidad y no tienen los subsidios. Otras regiones en el país tienen un inmenso subsidio energético. Es decir, los recursos generados por la explotación del petróleo se van a subsidiar el aumento y el consumo de los energéticos, que en un 80% son de fuentes fósiles. Es decir, estamos consumiendo los recursos para pagar algo que seguimos consumiendo de manera irresponsable y poco sustentable. Sustentable en el sentido
poco sustentable en el sentido de que no pensamos en las generaciones futuras, de qué recursos les estamos garantizando. Hay que guardar petróleo, no solo para la electricidad, hay que guardar petróleo para la industria petroquímica, para todos los hules y todo lo que nosotros estamos generando. Y además no podemos continuarlo explotando en términos ambientales por lo que se ha comentado, pero también porque es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Entonces, este dato de que sigue aumentando el consumo energético en el país, no es un asunto de las grandes políticas públicas, no es un asunto de las discusiones en el Senado o en la Cámara de Diputados, es un asunto que nos compete a todas y todos nosotros, porque no consumimos de forma adecuada los recursos en materia energética y lo estamos haciendo además contaminando el planeta y sin garantizar recursos energéticos para las siguientes generaciones. No voy a entrar a los datos en materia petrolera porque el doctor ha hecho una exposición de verdad brillante. Solamente quisiera detenerme en el último punto, que es ha aumentado la inversión en fuentes fósiles convencionales y disminuye el aprovechamiento energético. En 1999, la inversión nacional de 3.1 mil millones de dólares redituó solamente en un promedio de producción anual de 3 millones de barriles diarios. Y varios años después, en el 2013, la inversión de 20.5 mil millones de dólares redituó en una menor cantidad, en una cantidad de 2.5 mil millones de barriles diarios promedio anual. Es decir, estamos pagando cada vez más, 7 veces más estamos invirtiendo en extraer petróleo y estamos extrayendo mucho menos de lo que nosotros estábamos como país acostumbrados a poder explotar. Ya las razones las explicó de manera muy clara el doctor Ferrari, pero no se nos olvide este tema porque continuamos consumiendo petróleo y cada vez es más caro. ¿Cuál es la alternativa a ello? Pues la alternativa para garantizar nuestra seguridad energética y para transitar a un modelo sustentable, ambientalmente sustentable y económicamente sostenible del recurso energético en el país, pues las energías renovables, por lo menos en la generación eléctrica, es una de las principales fuentes. Y digo generación eléctrica porque si entramos a otros temas de energía que no va a ser materia de esta charla, como el energético para combustibles, para el uso de los carros, bueno, allá hay otra historia que con mucho gusto podemos contar cuando nos vuelvan a invitar y a ver si sí se me hace desayunar muchacho. Bueno. La siguiente, por favor. Las energías renovables son aquellas energías que podemos, la generación de electricidad con fuentes renovables, es la mejor definición, es la generación de energía que utilizamos con fuentes inagotables en algunos casos, en otros no, pero sí son ambientalmente sustentables, como el aire, el sol, la fuerza hidráulica, la quema de la biomasa, la bioenergía, etcétera. Estas energías renovables en México tienen un potencial muy importante. La ley de aprovechamiento de la energía renovable y el financiamiento para la transición energética, que como es larguísimo, muchos lo pronunciamos como la ERSTE, que tampoco es tan fácil porque es un nombre difícil de pronunciar, la famosa la ERSTE, esa ley de aprovechamiento de las renovables, establece una meta de que México tiene que reducir el consumo de fuentes fósiles en un 65% para dar paso en el 2024 a un componente del 35% de energías renovables. Ahora, en ese porciento de energías renovables, pues sí se cuentan las grandes hidros, pero si nosotros excluimos las grandes hidros, que en este momento en el país más o menos representan un 14% de la generación de electricidad anual, aún así nosotros tenemos un buen componente, un potencial importante para producir electricidad con energía eléctrica. Y esta gráfica a mí me gusta un montón, porque en la columna de en medio, de las tres columnas, la columna de en medio es una columna del potencial estimado para el 2018. Y ese potencial estimado nos dice que tenemos oportunidad para instalar una capacidad de generación de energía eléctrica hasta 18.8 gigawatts. Es decir, el 29% de la generación de energía eléctrica en México, nosotros podemos instalarla con los recursos que nosotros ahora tenemos.
Nada más para darnos, al rato les voy a decir los números escabrosos porque no todo están buenas noticias, pero en este momento la generación de energía eléctrica, excluyendo a las grandes hidros, solamente es del 4.2% del total de la matriz eléctrica nacional. Nosotros tenemos la oportunidad de garantizar el 29% de esa matriz eléctrica nacional con fuentes renovables. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de poder hacer eso? En materia ambiental podemos reducir o podemos llegar a una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero neta de 21 millones de toneladas de CO2 equivalente. ¿Qué significa 21 millones de toneladas? Bueno, México tiene el compromiso por ley de reducir el 30% de sus emisiones de gases de efecto invernadero, que son las emisiones que generan el calentamiento global, en un 30% al 2020. Eso traducido en números es en más o menos unos 270 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Solo la generación de esta capacidad instalada, de generación eléctrica con esta capacidad instalada en renovables, nos puede ayudar a reducir ya 21 millones de toneladas. El Programa Especial de Cambio Climático, que el gobierno federal va a lanzar muy pronto, ya en abril, solamente llega a un muy débil y muy bajo compromiso de reducir 88 millones de toneladas, cuando la necesidad es de reducir 270. Bueno, el gobierno solamente se va a comprometer ahorita con 88. Nosotros y nosotros y nosotras podemos aportar si trabajamos para garantizar energía renovable, porque tenemos un potencial de 21 millones. Y además la derrama económica es importante. En materia de impacto en el Producto Interno Bruto, una inversión equivalente a la capacidad instalada de esos 18.8 gigas puede impactar hasta en 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, que es un montón. Y en recaudación fiscal, además nosotros tenemos otro tanto. Tengo todos los datos en la computadora que se le acabó la pila, pero a ver si al rato lo podemos conectar por si en las preguntas podemos ahondar en los detalles. Pero hay impacto en la recaudación fiscal muy positivo, hay impacto en el Producto Interno Bruto por toda la generación del desarrollo industrial, de la articulación de las cadenas productivas, para hacer un panel fotovoltaico, a quién le compras los tornillos, a quién los traes, a quién, etcétera. Entonces, hay una derrama económica importante. Y además, en materia de empleos, por ejemplo, tan solo el desarrollo de más o menos unos 9 gigas de capacidad instalada en materia de energía eólica pueden aportar hasta 64,000 empleos directos en el momento de la inversión. Entonces, tenemos además una serie de empleos verdes o de cobeneficios en materia económica importantes. Y no hay que olvidar entonces, para terminar este apartado, que el desarrollo de las energías renovables no solamente garantiza la seguridad energética, sino también nos permite tener beneficios macroeconómicos, nos reduce emisiones de gases de efecto invernadero y puede democratizar los beneficios sociales de la propia generación de electricidad. ¿Qué significa democratizar la energía? Imagínense que con la generación distribuida y con el impacto de la energía solar que hay en el estado de Chihuahua, que es uno de los que más potencial tienen por la irradiación y por supuesto por la extensión, bueno, pues esa generación de energía solar distribuida, es decir, que cada una y cada uno de ustedes tenga la facilidad fiscal y financiera para que no les cueste mucho instalar en sus propias casas, en sus techos, paneles solares y que generen energía para su propio consumo y que además, como van a generar mucha energía, pues además lo metan a la red y que CFE les tenga que pagar por la energía generada. Entonces, eso para mí es el concepto máximo de una democracia energética, si podemos llamarlo así. En inglés hay un concepto más padre que se llama Power to the People. Entonces, el poder o la energía hacia la gente, y ahí juega con el poder energía. Es un concepto muy bonito. La siguiente, por favor. Como mencionábamos, no voy a entrar mucho ya en esta parte porque lo comentamos. Estas son las gráficas. Estos dos círculos redonditos, el primero, el de su izquierda. Es que soy disléxico, entonces cuando digo derecha, yo soy izquierda y así, pero... Entonces, el de la izquierda... son las emisiones de gases de efecto, es el PAI de gases de efecto invernadero de 1990, que fue el primer inventario de gases de efecto invernadero que el país hizo, y el porcentaje total de la energía era de
56.9%. De las emisiones totales, la energía aportada 56.9%. En el 2010, que fue el último inventario nacional, creció, la energía ya aporta el 67.3%. Es decir, vamos en aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero. Como habíamos mencionado, y esa gráfica del lado derecho en la parte baja, pues nos dice cuál es el potencial que tiene el sector energético, y particular el de la energía eléctrica, para reducir emisiones. Solo quiero resaltar, o que recordemos, que cambio climático no es un asunto que podamos pasar por alto, no es un asunto, un problema ambiental que esté lejos. Cambio climático tiene que ver con las zonas de calor, con el cambio en la frecuencia, en la intensidad de las lluvias y de la precipitación, tiene que ver con los impactos en la ganadería, con impacto en la agricultura, tiene que ver con la sequía, tiene que ver con la sequía del 2011. Hay estudios que vinculan de manera importante parte de estas causas de la sequía del 2011 tan prolongada, que afectó a tantas millones y miles de personas. Bueno, son causas generadas en alguna medida por el calentamiento global. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué nos dicen los tomadores de decisión? Los tomadores de decisión nos dicen: ay, no, es que las energías renovables son bien caras, man. Es que vamos a apostarle al shale porque mira tanto shale que tenemos y es bien barato, y $4 el BTU en el precio de Texas. Bueno, no es tan así. Estudios muy serios económicos que ha hecho la firma PricewaterhouseCoopers, utilizando todos los datos de empresas, de tomadores de decisión, es un estudio económico muy robusto, muy serio, nos dicen que no. Ya en el 2011, que es la gráfica de acá, del lado izquierdo, de su lado izquierdo, nos dice que el costo de generar energía eólica, que es la primera columna, está en el punto casi en el punto en el que alcanza la generación de energía eléctrica en el costo nivelado del ciclo combinado con gas. Es decir, ciclo combinado con gas, que además CFE es fan de ciclo combinado con gas. Cuando uno revisa el presupuesto de egresos de la Federación, toda la inversión de CFE es casi ciclo combinado con gas. Entonces, ciclo combinado con gas está en términos de costos a la par que energía eólica, por lo menos. No que energía solar, que es la barra más alta roja, pero no por los costos de energía solar, porque la energía solar, cada vez que se duplica en el mundo la capacidad instalada de energía solar, los costos se reducen a la mitad. Entonces, es muy barato producir energía solar, pero el problema es que en México es tan chiquito el mercado o el espacio que tenemos para generarlo, que todavía los costos no son competitivos, pero lo serán muy pronto. En la gráfica que nosotros tenemos hacia el 2020 vemos que generar energía renovable con fuente de viento, con eólica, ya es más barato. Todas las energías compiten y muy probablemente la energía solar ya va a estar debajo que ciclo combinado. Y todas están abajo de la tarifa del costo de tarifa DAC. Es decir, que el costo generar con fuentes fósiles ya todas están mucho más abajo. Entonces, ese mito de muchos tomadores de decisión de que la energía renovable es más cara que generar energía eléctrica con gas, eso no es así de acuerdo a los estudios económicos con los que ahora contamos. En el mundo, la penetración de las energías renovables es más allá del 30%, sí, más 68, sí, es más allá del 30%. En México no alcanzamos, como mencionábamos, un porcentaje súper chiquito, que es el siguiente. La siguiente gráfica, por favor. Este es el reto que tenemos con las energías renovables, y a esta gráfica me gusta un montón, no solo porque la hicimos nosotros, sino porque sí está bien padre. Miren, nosotros en el 2008, cuando entra la LAERTE en vigor, cuando se aprueba la LAERTE, México solamente generaba 3.9% de toda la matriz eléctrica nacional con fuentes renovables, excluyendo a las grandes hidros. Si nosotros tomamos las grandes hidros son ese puntito morado que ven ahí. Todo ese tranche de generación de energía eléctrica es con grandes hidros. El puntito verde es las grandes hidros más la parte de renovables. Bueno, de 2008 al 2012, la generación aumentó solamente en 0.5%.
¿Por qué? Porque la generación eléctrica sin grandes hidros con fuentes renovables solamente es del 4.2%, de acuerdo a datos oficiales. Es prácticamente nada. Cuando en Alemania, por ejemplo, están el 70% en el último verano, el 70% en un día de verano, en un sábado, un domingo creo que cayó, de todo el consumo eléctrico nacional en Alemania, el 70% fue con energía solar. En Alemania, en un país que no tiene sol. Ahí les digo a ustedes, chihuahueñas y chihuahueños, ¿no? O sea, ustedes podrían alimentar no solo el país. Chihuahuenses, por favor. Perdón. ¿Ven por qué es importante para mí venir? Perdón, ya me queda muy poco del tiempo. Voy cerrando con esa lamentable falta de la cual yo me siento muy avergonzado, pero que yo espero que me perdonen y me compensen con una rica machaca o algo, no sé. Bueno, el punto es que, ¿qué es lo que nos dicen estos datos? Estos datos nos dicen que las políticas públicas no han sido o no nos dan el marco adecuado para el desarrollo de las energías renovables. ¿Por qué? Porque las políticas públicas en materia de electricidad y en materia energética continúan apostándole a las fuentes fósiles y en alternativas continúan apostándole al shale, con todos los daños y con todos los riesgos y preocupaciones que han expuesto y que continuarán exponiendo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? La siguiente, por favor. Y hay una lista de de distintas propuestas que un grupo de organizaciones que conformamos el Grupo de Financiamiento para Cambio Climático proponemos hacer. El primero de ellos es elaborar una hoja de ruta para generar el 35% de energía eléctrica con fuentes renovables, con metas intermedias vinculantes para el sector público y con incentivos para impulsar la inversión privada. Y es necesario hacer partícipe a la inversión privada porque CFE, que es el ente público que genera electricidad en el país, aunque quisiera generar energía renovable, ya no da el espacio en el componente de la matriz energética, en la matriz eléctrica, para incorporar por ella sola el 35% de las renovables. Necesitamos la participación del sector privado. Ahora, cuando hablamos de participación del sector privado, hablamos sí de grandes empresas, sí de generación de empleos, etcétera, pero también hablamos de todas y todos ustedes, de que cada uno también pueda aportar a esa generación. 2. Ajustar la arquitectura del sistema energético, el marco legal, regulatorio, fiscal, financiero, para que sea compatible con una penetración creciente de renovables a nivel industrial y en generación distribuida. 3. Necesitamos legislar, y aquí el senador Corral siempre ha sido un legislador que ha liderado estos temas muy sensibles y estos temas ambientalmente relevantes para la vida pública nacional. Necesitamos legislar para que el crecimiento de la demanda de energía eléctrica y la sustitución de plantas obsoletas se satisfaga con energía con fuentes renovables. El siguiente punto es ajustar el marco regulatorio para impulsar la generación distribuida, que es lo que mencionábamos de democratizar la energía, mediante energía con fuente renovable, estableciendo disposiciones financieras, regulatorias y fiscales que no están aquí, pero es muy importante. Elaborar un programa para la evolución hacia una red de transmisión y distribución inteligente que permita desahogar adecuadamente la energía. Uno de los principales problemas de la generación de energía eléctrica con fuentes renovables es justo eso. No es la generación, sino es cómo entonces la pones al sistema eléctrico nacional. Es la interconexión y es la distribución y no tenemos las capacidades adecuadas para poder hacerlo. Es más, hay desincentivos financieros para quien quiera invertir en ese componente. Establecer una meta nacional y una hoja de ruta de eficiencia energética es esencial. Considerar externalidades ambientales para el costo de la generación de la energía. Si nosotros consideramos el costo, considerando las externalidades ambientales de salud y sociales de generar shale, energía eléctrica con shale, el costo de shale se va altísimo. Ese costo de los 3, 4 dólares BTU, de millones de BTU en materia de gas, con los que comparan las energías renovables, es un mito. Ese es el precio de Texas, y en México la mezcla además asume componentes de importación de gas de precios de 16 dólares. Entonces, realmente el precio en México no es de 3, 4 dólares, ni el precio del mundo es de 3 o 4 dólares.
Y finalmente, considerar externalidades ambientales en el costo de generación de la energía y clasificar al CO2 como contaminante criterio. Y, muy importante, atender el impacto social de las fuentes renovables de energía eléctrica y generar mecanismos para un sistema de cobeneficios equitativo. Con esto termino y con mis sinceras disculpas por haber dicho mal Muchas gracias.